a las personas que generosamente siguen este evento por las redes sociales y que el día de ayer registraron un récord por el número de personas que nos siguieron y que además aportaron sus puntos de vista. Ahora sí que saludos a todo México, a toda América y a todo el mundo. Vamos a mandarles un aplauso donde quiera que nos estén siguiendo. Hace unos meses, el Gran Diario de México hizo pública la convocatoria para su concurso de oratoria número 91. 91 años en esta noble tarea. Hubo muchos interesados en todas las regiones del país, en los estados y en los municipios. Y finalmente, cada entidad federativa realizó su proceso de selección. Antes de ello, los interesados se familiarizaron con los temas, hicieron consultas, prepararon sus notas, dijéramos sus acordeones, y estuvieron listos para la fase final en cada estado. Después de eso vino la fase selectiva, en donde 16 de las 32 entidades federativas pasaron a la fase final que ahora estamos viviendo en esta hermosa ciudad de Durango. Es decir, ayer y hoy el concurso nacional correspondió a los 16 finalistas previamente seleccionados. Yo quiero agradecerles a las familias que están aquí presentes. Y quiero pedirle a todos que les demos un aplauso a las familias que acompañan a los 16 participantes. Tiene mucho sentido, porque les dedicaron tiempo a sus estudios, a sus notas, a los ensayos. Quizá alguna mamá les corrigió la puntuación o la acentuación. La novia les dijo, no me gusta ese tema. El primo, el hermano, les sugirió nuevas fuentes de información. Pero la familia está siempre detrás de un gran orador. Quiero invitar a esos 16 representantes, todos ellos ganadores porque han llegado a la fase final. Pasen por favor al frente si son tan amables y los recibimos por favor. Más fuerte el aplauso. Vienen de toda la geografía del país. Algunos llegaron en avión, otros en carro, 18 horas, ¿se imaginan? Alguno de ellos se vino en autobús, iba a decir tren, pero ya no hay tren. Así es de que hicieron un gran esfuerzo para llegar desde sus lugares de origen y estar aquí con nosotros esta tarde. Esta es la última jornada, después de las previas en las que hubo un concurso en la fase de oratoria, en la fase de debate, ayer por la tarde, en la fase de escritura, de discurso escrito, y finalmente esta mañana en la fase de conferencia. Yo quisiera invitar a los 4 compañeros, a las 4 personas que irán a la final y que estará aquí en unos momentos. Quiero pedirles que los voy a mencionar por orden alfabético de sus entidades y pasen al frente para recibir el reconocimiento de todos los aquí presentes
y también de las personas de la red. Salvador Gutiérrez Torres, de Chihuahua. Nuestro representante por la Ciudad de México, Iván Adelchi Peña. Desde el lejano estado de Colima, Sofía Gutiérrez Barrio. Y el cuarto participante en esta gran final es el representante un poquito más lejos, de Yucatán, Ángel Daniel Torruco González. Ellos iniciarán ahora un debate y vamos a pedirle a los demás compañeros que nos acompañen desde su lugar y los cuatro finalistas, por favor, tomen su tribuna. Un aplauso, un reconocimiento para todos. Vamos a pasar a la fase de sorteo de lugares, que será el orden en que se ubicarán en cada uno de las tribunas y también el orden de participación. Sofía va en el cuarto podio. Iván va al primero. Salvador al tercero. Y Ángel al número 2. Ahí se me espera, ahí se me espera. Vamos a darle un fuerte aplauso a estos 4 extraordinarios finalistas. Con más ganas, por favor. Muchas gracias. Exactamente. Así, con esa energía y con esa fuerza. Estamos próximos a presenciar la gran final en su modalidad de debate político con formato electoral. En breve estarán recibiendo ya fichas bibliográficas y lápices, y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Y por cierto, a las personas que nos siguen ya ahí, les enviamos un gran saludo a nuestros hermanos de Panamá, de Guatemala, que ya han enviado sus saludos acá hasta México. Así que, si estamos preparados. Bien, va la primera ronda. Va la primera pregunta. Muchísimas gracias. Le voy a pedir a alguna niña que cumpla años el día de hoy, ¿no? O niño, alguien que cumpla años, que pase al frente. ¿No tenemos? A ver, pásele. Perdón, era una mamá levantando la mano. A ver, una niña que venga de algún municipio cercano a Durango. Bueno, un joven que venga, a seleccionar la primera valor.
A ver, esta niña, por favor. Aquí tengo las 4 preguntas que les va a corresponder contestar. ¿Quieres tomar un papelito? ¿Cómo te llamas? Ginette, Inés. Vamos a ver qué tal sabe leer. ¿Estás en primaria? en segundo. Está en segundo. A ver, ¿quieres leer lo que dice aquí? ¿Qué propones para crear empleos y estimular a la juventud que anhela crear nuevas empresas? ¿Está claro? Muchas gracias, Inés, que te vaya muy bien. ¿Qué propones para crear empleos y estimular a la juventud que anhela crear nuevas empresas? El primer participante tiene 3 minutos. Le vamos a sonar los 2, la campana, a los 2 y medio y por supuesto a los 3. Fíjense bien, al terminar su intervención, inmediatamente entra la segunda persona con la réplica. Al terminar la segunda también le vamos a sonar la campana. ¿Sí? ¿Ya le escucharon? Disculpe, ¿me podría repetir por última vez La pregunta, sí. Luego entra la segunda réplica y luego la tercera. Y luego tienes oportunidad de contestarles. Va de nuevo la pregunta. ¿Qué propones para crear empleos y estimular a la juventud que anhela crear nuevas empresas? Comenzamos. ¿Los tiempos cómo nos los van a marcar? ¿Podría repetirlo una última vez? Cada uno tiene 3 minutos de participación. La campana va a sonar a los 2, 2:30 y 3. Y en automático, al terminar la primera presentación, entra el número 2, el número 3, el número 4, y luego el compañero original puede hacer su contrarréplica. Comenzamos. De antemano, tengan todos y todas muy buenas tardes. Para mí es un gusto y primero quisiera agradecerles a mi compañera y a mis compañeros poder debatir el día de hoy. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. El tema que me corresponde solucionar y mostrar propuestas es ejemplificar qué haría para promover el empleo y estimular a la juventud para crear empresas. Estableceré 4 argumentos que me parecen fundamentales. En primera instancia, el acercamiento de la sociedad civil con tutoría con grandes empresarios que tienen experiencia, que sean las organizaciones civiles. En segunda instancia, que haya un acercamiento de asociaciones civiles de juventud que se acerquen estos mismos a los programas establecidos por el Instituto Nacional del Emprendedor. En tercera instancia, acercaría a los jóvenes con las aceleradoras de empresas que existen en todo el país, que aproximadamente son 38. La mayoría de ellas está regionalizada en norte, sur, centro, suroeste. Estas 4 ejemplificaciones son la forma en que hoy se están realizando los negocios a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Qué están generando? Primero, la innovación en ciencia y tecnología, la promoción de nuevos empleos y en tercera instancia generan la programación de un mercado no existente en materia de propuestas. Un ejemplo claro de esto, un amigo, Eric Sochipa, que se fue a los Estados Unidos para generar su propia aceleradora que promueve productos artesanales en la promoción de Estados Unidos creados en México. La idea, en primera instancia, se le presentó a Arturo Elías Ayú, grupo que pertenece al Grupo Carso, donde tenía el principal objetivo de discutir y tener un ejercicio de mentoría y tutoraje. Esta propuesta también tiene que ir anclada a un conocimiento programático junto con las asociaciones civiles que existen en este país. Asociaciones que tienen un carácter de lucro y también tienen un carácter de no lucro. Esta propuesta tiene como un principal objetivo acercar que los sueños de las y los jóvenes se vean materializados. Pero esto necesita un elemento tangencial, mecánico, procedimental.
Existen reglas establecidas para el acceso al financiamiento por parte del gobierno en una serie de requisitos legales y sobre todo que se cumpla con la finalidad del retorno en un tiempo determinado de esa inversión. Entonces, bajo estos principios, estas serían mis propuestas, pero de forma más efectiva, que sea el Instituto Nacional del Emprendedor que genere una política de acercamiento para que así todas y todos tengamos acceso a este financiamiento de forma preponderante para el sector juvenil, porque serían las personas en el sector de la juventud que se volverían ampliamente parte del sector económicamente activo. Muchas gracias. Damas y caballeros, es un verdadero placer encontrarme con todos ustedes. Agradezco a toda la hermosa gente de Durango que el día de hoy nos está acompañando y que forma parte de este espacio que nos ayuda a converger y a diverger en ideas. Ahora bien, me gustaría tocar el tema propuesto, que es crear empleos y estimular a la juventud que anhela crear nuevas empresas. Me parece que lo que propone nuestro primer compañero, el compañero Adelchi, son muy buenas propuestas, pero que desgraciadamente ya se están efectuando. Es decir, no se está proponiendo absolutamente nada nuevo que en este momento el Instituto Nacional del Emprendedor no esté haciendo. Al menos cuando usted habla del acercamiento de la sociedad civil, ya existen los programas para ello. Cuando habla de acercar a los jóvenes, de hecho se dedica en una parte considerable a ello, al igual que el Instituto Mexicano de la Juventud. Ahora bien, como aquí el objetivo es generar propuestas y que las propuestas sean reales y sean efectivas y que además sean novedosas, me gustaría proponer lo siguiente. Primera propuesta, el poder fortalecer la metodología de Clean Startup para las empresas, que actualmente tiene un auge fantástico en la parte de Europa, donde incluso se le enseña a los jóvenes emprendedores a que si se van a llegar a equivocar en su empresa, que eso es algo normal, más del 90% de las empresas nuevas, juveniles, fracasan, si se les va a enseñar a los jóvenes a que puedan llevar a cabo una empresa, si se van a equivocar, que se equivoquen rápido. Esa es la filosofía. Entonces se mandan los productos a un mercado muestra, el cual les sirve como un experimento social y ven si va o no a funcionar el producto. En caso de que vaya a funcionar, entonces se fortalece la orientación que dan precisamente expertos, empresarios y demás especializados en el tema que el joven está tratando de emprender. Otro punto importante también es que se invierta más en apoyar a los jóvenes que están trabajando en temas innovadores a nivel empresarial, como es el caso de las energías limpias. Fíjese, compañero, que ese tema es un tema que tienen muy fuerte en la parte de Alemania. Al inicio empezaron tal vez siendo innovadores en Europa y actualmente son un ícono en el tema de energías limpias y hay muchos jóvenes involucrados en el tema. Esto es importante por lo siguiente, damas y caballeros. Al inicio Alemania, en cuestión de energías limpias, solamente podía producir el 30% de la energía que necesitaba su país. En el mes de mayo se llegó a producir más del 80% de la energía que necesitaba Alemania. Ahí nos damos una idea de cómo invertir en empresas novedosas puede llegar a generar un desarrollo económico para los jóvenes y al mismo tiempo un beneficio para el país. Otro punto que sería importante también es la inyección de inversión a aquellas empresas jóvenes al interior de las zonas marginadas del país. Si tenemos áreas en donde existe un alto índice de delincuencia, como por ejemplo en el caso de Yucatán, Canacín, y se inyecta ya para que puedan generar empleo estos mismos jóvenes emprendedores y con ello reducir el índice de marginación y con ello el índice de violencia, entonces no solamente estamos generando un beneficio económico para los jóvenes, sino que además estamos ayudando a que ellos puedan realmente transformar al país en el que nos encontramos. Eso sería todo por mi primera intervención. Muchas gracias a todos ustedes. Contestando a la pregunta, ¿qué propuesta para generar empleos e impulsar a la juventud para la creación de nuevas empresas? Primero tendríamos que iniciar por definir una problemática que embarga a nuestro país. Y es la problemática de que debemos entender que el gobierno no es directamente el encargado de crear los empleos, sino que debemos de entender que nuestra responsabilidad como gobierno es crear las condiciones necesarias para que los empleos se puedan gestar en nuestro país. ¿Cuáles son los 3 puntos esenciales para que el empleo sea una realidad para nuestro México? El primero, mejorar la cuestión de seguridad de nuestro país. ¿Cómo podemos apostar a que los grandes inversionistas extranjeros, cómo podemos apostar a que los inversionistas nacionales
vengan y coloquen sus empresas en Chihuahua si es uno de los estados catalogados como los más violentos dentro de nuestro país. Por ello, en la creación de empleos, el gobierno debe apostar por seguridad. Segundo, debemos de dar estímulos a la inversión, debemos de dar premios, estímulos a cada uno de esos inversionistas y empresarios que empiezan por contratar jóvenes, que apuestan por la juventud y por las nuevas formas de hacer negocios por medio del capital de riesgos, para que de esta manera la juventud se pueda ver involucrada en el proceso de la construcción de los empleos. Y tercero, y no menos importante por ser el tercero, quitar las trabas burocráticas que observamos dentro de los procesos de la generación de las empresas, puesto que muchas de las personas quieren crear empleos, quieren crear empresas y quieren ser partícipes de la vida productiva de nuestro país. Sin embargo, cada uno de los requisitos establecidos por las instancias de juventud, por las instancias de economía, son bastantes y son una limitante constante para nuestros jóvenes. No hay que olvidar que somos la juventud que puede crear con grandes ideas. Y estas grandes ideas se han visto desplazadas de lado, sobre todo en el aspecto de la ciencia y la tecnología. Por ende, para crear más empleos y para incentivar a los jóvenes, también debemos de apostar como gobierno a que el Producto Interno Bruto que invertimos en ciencia y tecnología sea mayor, pues la mayoría de las empresas llevan en sus rubros una apuesta por la ciencia y la tecnología. ¿Cómo lo conseguiremos? Únicamente apostando por este rubro. De esta manera vamos a combatir el problema del desempleo de raíz, no únicamente con medidas temporales, que lo que harán será crear empleos temporales, empresas en las cuales los jóvenes no podrán incursionar, métodos en los cuales los jóvenes no podrán crear sus propias empresas. Esas son las propuestas que debemos de atacar para que solucionemos el problema del desempleo y la falta de creación de empresas en nuestro México. Muy buenas tardes nuevamente a este querido pueblo de Durango y por supuesto también de todo México. Muy buenas tardes a todos mis compañeros. Es para mí un verdadero honor tomar esta palestra. Primero que nada, definir el tema. Aquí, ¿por qué es importante debatir acerca del empleo y específicamente para los jóvenes? Primero que nada, tendremos que saber que uno de los tres principales problemas que así lo percibimos la población en México es el desempleo. Esto después de la corrupción y de la inseguridad, según lo reveló el informe País realizado por el Colmex en este mismo año. Ahora, la población juvenil en México representa a más del 30%. 1 de cada 3 mexicanos somos jóvenes. De ahí entonces la importancia de no solamente solventar este problema de inseguridad, sino que sobre todo esté dirigido a esta población que el día de hoy ya somos un eminente presente y por supuesto traemos la prosperidad también para el futuro. Sin embargo, mi primera propuesta va a uno de los principales problemas que tiene la juventud en esta materia y es la informalidad. Resulta que por datos de la INEGI, 7 de cada 10 jóvenes trabajan en el sector informal. Actualmente. Entonces, si nosotros queremos procurar más empleos y más empresas, primero tendremos que abatir este gran problema estructural. Y mi primer propuesta es, por lo tanto, reforzar los mecanismos para que las instituciones del gobierno puedan estar preparadas para acudir a todos aquellos centros de trabajo y asegurarse que los jóvenes tengan esta afiliación al IMSS que actualmente vemos no está existiendo de manera suficiente. Mi segunda propuesta tiene que ver, por supuesto, en materia educativa.
Necesitamos para los jóvenes una correcta capacitación sobre lo que emprender significa. ¿Y por qué digo correcta capacitación? Resulta que en mi estado, que es, por supuesto, Colima, nosotros recibimos conferencias de cómo emprender. Sin embargo, déjenme les platico cómo funciona y cómo funciona a lo largo y ancho de prácticamente todo nuestro país. Se juntan la mayoría de los jóvenes que los sacan de las escuelas. Es una conferencia muy tediosa que dura varias horas. Los jóvenes lo único que quieren hacer es salirse y de esta manera no vamos a conseguir que los jóvenes terminen emprendiendo. Necesitamos incorporar la cultura de emprendimiento de una manera transversal en todos nuestros planes educativos para que entonces no únicamente pongamos empresas, sino que también sean innovadoras, para que así más inversionistas les apuesten y que éstas perduren, para que no les pase lo que la mayoría de las MIPYMES actualmente, que cierran en los 2 primeros años. Estas son mis propuestas y estoy segura de que traen prosperidad para nuestro país. Me parece menester establecer que mi postura quedó intacta. Ninguno de los 4 argumentos fueron confrontados bajo el elemento de la viabilidad y la posibilidad o la no existencia o la no suficiencia de la misma. Creo, y empezando por el compañero Torruco, mejoró mi propuesta y se lo agradezco con la diversificación de las inversiones en términos para generar empresas. La moción corresponde establecer las siguientes premisas y las reitero. ¿Cómo los jóvenes van a generar empresas para que posteriormente asimismo haya un efecto de empleo que no necesariamente ataca al sector juvenil? Si no entendimos la moción de forma adecuada, creo que vamos a estar discutiendo cosas tangenciales. Y sobre todo, me parece importante el tema del compañero Salvador. Salvador establece que el problema del empleo se homologa con el problema de la seguridad. No quiero homologar empleo con condición de ingreso y desigualdad. Eso posiblemente serían condiciones, aunque la inseguridad es un elemento multifactorial que genere estas condiciones. Hay personas que viven subempleadas, pero eso no es la moción a discutir, sino cómo vamos a generarlo a través de ello. Creo que la moción quedó intacta en los 4 argumentos establecidos. Y una parte fundamental que creo que hay que reconocer y hay que hacer partícipe aquí al gobernador de Durango, que los institutos de emprendimiento deben de tener perspectiva de género y sobre todo perspectiva empresarial de juventud. Estos 2 sectores son los más vulnerados en México. Y entonces, si se les da prioridad a la innovación de jóvenes, se les da un seguimiento, un tutoraje, aunado al ejercicio de las startups, que son financiamiento privado, donde el Estado no está invirtiendo, la propuesta queda intacta y el mejoramiento económico existe. Entonces, nosotros establecimos de forma muy adecuada cómo el sector civil, como el sector gubernamental con asesoramiento, con inversión retornable, y lo establecí, no es a fondo perdido, establecí la moción de forma muy adecuada. Y en tercera instancia el ejercicio de tutoraje. No podemos negar que hoy el gobierno tiene funciones delimitadas y en eso concuerdo de forma exacta y precisa, pero por eso necesitamos el ejercicio dialógico que hoy el Instituto Nacional del Emprendedor, junto con los institutos de juventud, pretenden generar el empoderamiento económico de las juventudes. Y es ahí donde quisiera cerrar este punto fundamental. Es menester establecer que hoy también las juventudes son varias y no solamente una, porque es también tener perspectiva de género al reconocer que las mujeres jóvenes también son más vulneradas por la condición económica en la que se encuentran. A partir de esto, quisiera decirle, público, que mis 4 argumentos quedaron completamente intactos y simplemente no fueron polemizados. Muchísimas gracias. Siguiendo con el mecanismo, vamos a obtener al azar la pregunta número 2, que le corresponderá iniciar a nuestro amigo de Yucatán, y luego los demás compañeros polemizarán. ¿Qué le parece si uno de los maestros o maestra que tomaron el curso de oratoria pasa y lo selecciona? ¿Tenemos alguna maestra o maestro que tomaron el curso de oratoria? Sí, claro que sí.
Mi nombre es Dolores Chaides, de la Secretaría de Educación. ¿Cuál de los dos? La pregunta es sobre literatura. ¿Qué recomiendas leer? Elige un solo autor y argumenta tu porqué. Muchas gracias, maestra. ¿Qué recomiendas leer? Elige un solo autor y argumenta por qué. Damas y caballeros, es para mí un placer poder responder esta segunda pregunta, que creo que es por demás importante, porque no solamente concentra en sí la importancia que tiene en la historia de la humanidad la literatura, sino también de poder forjarnos con un pensamiento crítico que nos permita analizar la sociedad en la cual vivimos y de ello poder generar un cambio a través de la construcción de propuestas. Me parece, si tuviera que recomendar un solo autor que leer y por qué, que me vería en una tremenda encrucijada para poder seleccionar solamente a uno dentro de la literatura universal. Como orador, admiramos, por supuesto, a nivel nacional a personas como José Muñoz Cota, admiramos a gente como Horacio Zúñiga, a Octavio Paz, que es nuestro premio Nobel de Literatura. Sin embargo, si tuviera que escoger uno, que creo que podría servir mucho a la juventud, que es la que el día de hoy tenemos aquí en su mayoría representada, me gustaría escoger a Platón. ¿Por qué razón? Me parece que las enseñanzas que nos deja este enorme filósofo de la antigüedad pueden ser perfectamente aplicadas a la vida diaria de cualquier persona, sin importar si su interés es la oratoria, las matemáticas, el derecho, la justicia. Y hablando precisamente de justicia, sería Sócrates uno de los personajes que Platón reflejara prácticamente en todas sus obras. Y es a través de esos diálogos de Platón como nosotros podemos descubrirnos a nosotros mismos. Lanzando un mensaje a los jóvenes que tenemos aquí representados el día de hoy, me gustaría recuperar un fragmento de dicho autor en uno de sus diálogos conocido como el primer Alcibiades, donde Sócrates, recordando aquellas paredes del oráculo de Delfos, le decía a un joven impetuoso que quería participar, como nosotros estamos aquí el día de hoy en aspectos públicos, le decía a Alcibiades: recuerda las palabras que se encuentran inscritas en el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo y nada en demasía. Qué importante sería ese mensaje para nuestra juventud cuando el día de hoy nos encontramos necesitados de poder descubrirnos a nosotros mismos en una edad crucial para nuestro desarrollo. Además, le preguntaba: si quieres participar en actividades públicas, ¿sabes lo que es justo? ¿Sabes lo que es útil? Hoy, teniendo a nuestras autoridades aquí también representadas, sería muy bueno preguntarles: cada vez que deciden, ¿piensan en lo que es justo? ¿Piensan en lo que es útil? Y entonces pensaríamos en otros diálogos, como el diálogo de la República, por supuesto, uno de los más famosos de Platón, donde nos hablaban de un gobierno utópico dirigido por personas capaces. Podríamos hablar del diálogo de la retórica también de Gorgias, que es un diálogo bellísimo para los oradores, entre otros. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, siendo los grandes filósofos griegos parte de nuestra civilización actual, no podemos dudar que debemos de apegarnos a la realidad de nuestro país y a la realidad de nuestro mundo. No podemos seguir adoptando viejos cánones para construir nuestra política. No podemos seguir adoptando viejos cánones para construir cómo debemos de vivir en sociedad. Si bien en el pasado, en el siglo XIX,
se nos hablaba por Juan Jacobo Rousseau de un contrato social. En estos momentos, el contrato social actual exige que la juventud actual esté informada, y esté informada en base al principio de la verdad y de la actualidad. Contestando a la pregunta, ¿qué recomiendo leer? ¿El libro de un solo autor y argumentando el porqué? Sin lugar a dudas debo de responder El emperador de todos los males, de Siddhartha Mukherjee. El emperador de todos los males de Siddhartha Mukherjee, como muchos de ustedes podrán imaginar, en efecto, habla de una de las cosas que más me apasionan hoy en día, que es el estudio del cáncer. Pero el libro no únicamente habla del cáncer desde un precepto científico, sino que habla de uno de los problemas más graves que vivimos en la sociedad en la que nos encontramos, que es el miedo. Pues como describe el autor en el prólogo, cada uno de nosotros somos ciudadanos de dos ciudades, de una ciudad de luz y de una ciudad de oscuridad, de una ciudad de salud y de otra de enfermedad, y en algún momento, con el pasaporte, tendremos que transitar de una ciudad hacia otra y hacerlo sin miedo. El mismo libro hace un recorrido en cómo los científicos mexicanos, estadounidenses, británicos, de todas las nacionalidades del orbe, han depositado sus esfuerzos en encontrar una cura contra este mal que aqueja a miles de ciudadanos de las naciones alrededor del mundo. Asimismo, también recomiendo hablar de este libro y recomiendo leerlo, pues en sus páginas cada uno de los jóvenes que me escuchan pueden encontrar la motivación para empezar a buscar las soluciones, no solamente a las problemáticas de salud, sino también a cada una de las problemáticas que aquejan a nuestra nación. La problemática de educación, la problemática de la violencia, del desempleo. Es por eso que recomiendo ese libro. Es por eso que recomiendo literatura actual, para no quedarnos enfrascados en los pensamientos del pasado, que si bien nos inspiran y forjan los cimientos de nuestra sociedad, debemos de depositar cada uno de los ladrillos para edificar el futuro con la actualidad. El debate, como sabemos, no es solo un ejercicio de deconstrucción, es también un ejercicio de acuerdos, y por ello yo les hago extensivo a ustedes que estoy de acuerdo con mi compañero Salvador cuando menciona la importancia de que traigamos y de que impulsemos textos que puedan comunicar con todas las actualidades. Porque hablando de textos como Platón, si bien es cierto que son sumamente importantes para desarrollar nuestro espíritu lógico y filosófico, no pueden comunicarle a toda nuestra ciudadanía. Así pues, paso específicamente a mi propuesta. Ya he tenido el honor en esta palestra de decir que para mí es un verdadero orgullo estar estudiando actualmente para ser maestra de primaria y saber la vocación que tenemos todos los maestros. Precisamente este tipo de formación me ha llevado a conocer más a fondo uno de los autores que más ha cambiado la forma en que veo la vida, y es Hans Christian Andersen. Este hombre, él escribió aquellos cuentos de Había una vez, aquellos cuentos de la Sirenita, del Patito Feo, de Pulgarcita, del Traje del Rey. Pero ¿saben qué? No son solo para niños. Esos cuentos tienen encerrados un mensaje de inclusión, porque Christian Andersen, él mismo lo dice, que la Sirenita perdió su voz, el Patito Feo tenía una apariencia distinta, Pulgarcita era pequeña, y aún así estos personajes no dejaron de soñar y no dejaron de atreverse. Y eso es lo que necesita nuestra niñez y nuestra juventud mexicana, atreverse a soñar. Pero además de ello, además también, ¿por qué sustento a este autor? Porque es importante que la familia se involucre en los hábitos lectores. Y este autor le comunica también a los padres. Los padres pueden leer los cuentos de Andersen con sus niños y de esta manera estaremos fomentando nuevas costumbres para rebasar por fin esos 4 libros al año que actualmente leemos como mexicanos. Señoras y señores, además de esto, Andersen nos relata en sus ensayos que su vida fue como un cuento.
de hadas, que su vida siempre se dedicó a ayudar a las demás personas. Y esos son los tintes que también él refleja en sus textos, tintes que si nosotros adoptamos como una filosofía personal, nos traerá un mejor entorno, porque si nosotros somos mejores personas, nos vamos a preocupar porque también las demás personas tengan sus satisfacciones cubiertas. Es así que yo abogo pues por una literatura de calidad, pero también de esperanza para todos. Muchas gracias. Antes de vertir mis argumentos, voy a hacer una nota aclarativa. Yo no dudo que la obra de Platón no sea vigente. No dudo que los dos autores mencionados por ustedes sean relevantes. Pero mi nota aclaratoria metodológica es qué tanto pueden tocar a la gente esos textos cuando posiblemente pertenecen a otras latitudes o pertenecen a otros contextos territoriales que no denuncian la realidad mexicana. Es por eso que yo voy a tomar al autor, al escritor mexicano más importante, Premio Cervantes de la Lengua, Fernando del Paso. Fernando del Paso, con las obras de Palinuro de México, Noticias del Imperio, José Trigo, Sonetos de lo Diario, reflejan el México del siglo XIX y del siglo XX. Reflejan también en sus cuentos e ilustraciones, porque Fernando del Paso es pintor, a los niños que recorrían las calles y recordaban a Pancho Villa, y lo recuerda también en Palinuro. ¿Por qué elijo un escritor mexicano? Porque la lengua castellana, el español y en México tiene la suficiencia para acercar a los jóvenes, a los niños y a las personas a los textos principales. Creo que es fundamental recordar que todos hemos caído en locura por un amor como Carlot y sentimos que nos tocan la marimba en las costillas, en medio de un castillo. Todos podemos ser José Trigo diciendo las vías del tren corren lento. Ese es el país que trata de reflejarse. Y por el otro lado, haré hincapié en la obra más importante de Fernando del Paso, que es Palinuro de México, que habla del amor. Palinuro de México le dice Palinuro a Graciela: te quiero amar y te quiero hacer el amor últimamente, necesariamente, diariamente, contingentemente, sintomáticamente, antexialmente, todo el tiempo hacerte el amor. Y es que México, y sobre todo la patria mexicana, eso es lo que necesita. Recordar la fuerza de una voz viva, leer a esa persona, porque hoy necesitamos escritura de nuestro tiempo, escritura que esté a la altura de las mujeres y los hombres. Y últimamente, para que me escuchen cabalmente, siguiendo y parafraseando a Fernando del Paso, hay que ser caballerosos y utilizar últimamente esta escritura. Porque si nosotros no hacemos de nuestra propia lengua el empoderamiento, que es uno de los argumentos más fuertes, nosotros estaremos olvidando el contexto cultural mexicano que nos dio surgimiento. Y para el señor Fernando del Paso, que posiblemente se encuentra enfermo y se encuentra muy lacerado, a mí me tocó, y gracias a los sonetos de lo diario, yo pude enamorar a Ana, que se encuentra ahí. Muchas gracias. Queridos compañeros polemistas, agradezco cada una de sus intervenciones. Creo que no hay nada más exquisito que poder hablar de literatura. Y en este mismo orden de ideas me daré a la labor de poder contraargumentar lo que cada uno de ustedes ha dicho durante su siguiente intervención. Compañero Salvador, me resulta un poco contradictorio que usted critique precisamente a los griegos y a la existencia de los griegos en la actualidad, cuando de no haber sido en su momento por Hipócrates, usted no hubiera llegado a ser médico. Ahora bien, también hay un punto importante que aquí tendríamos que hablar. Desestima a Rousseau, pero en ningún momento nos manifiesta el por qué. Me parece que si vamos a desestimar únicamente por antiguo a un autor, hubiera sido interesante que incluyera también el por qué. Otro punto importante, la moción creo que era muy clara, recomendar leer a un autor, no a un libro. Y usted únicamente pudo mencionarnos un libro. Entonces aquí hay dos opciones.
o usted no conoce más autores de dicho libro y por lo tanto no lo citó, lo cual sería grave si es su autor favorito, o no tuvo en ese momento la tenacidad de podernos recomendar el por qué ese autor sería relevante sin importar sus obras. Ahora bien, en el caso de nuestra compañera Sofía, cae nuevamente en el mismo punto de criticar lo antiguo. Le recuerdo que para el tema que estamos, que es un debate, se aplican las reglas de la argumentación, y desestimar algo únicamente porque es antiguo, estaríamos entonces cayendo en una falacia, diciendo que lo mejor es aquello que es nuevo y lo antiguo no lo es. Por lo tanto, sería una falacia ad novitatem. Con respecto a ese mismo tema, usted nos habla de su autor favorito, que es un autor de cuentos infantiles, lo cual me parece fantástico, porque me parece que efectivamente necesitamos la necesidad de soñar. Sin embargo, me parece que no refleja necesariamente toda la realidad actual El Patito Feo y La Sirenita. Me hubiera gustado que tal vez usted ampliara un poco más el por qué más obras de ese autor podrían ser aplicadas a la vida de cada una de las personas que nos están escuchando. Me parece que alguien que narra ese tipo de historias no es malo, por supuesto, toda literatura es buena, siempre y cuando construya, pero se queda chico al lado de un gigante como Platón. Ahora bien, compañero Adelchi, me parece que aquí hay un punto muy importante. Efectivamente, Fernando del Paso es un gran escritor. Sin embargo, recurrir únicamente a la demagogia y a un discurso nacionalista no me parece que realmente vaya a venir a construir para este debate. Aquí la pregunta no era si son mejores los autores mexicanos que los extranjeros, sino a qué autor podemos recomendar. Y en este caso me parece que sin duda se quedaría chico, a pesar de ser un gigante, al lado de una persona como Platón. Además, tomar 20 segundos de su tiempo para poder hablar de necesidades sexuales, que creo que son muy personales, pues también es otro tema, ¿verdad? En este tema me gustaría recuperar, damas y caballeros, un punto que creo que es fundamental, y retomo una de las obras que comentaba nuestro compañero Adelchi. En algún momento María Carlota volteaba a ver la imagen de su marido y le decía: Maximiliano, y entre los vivos, ¿quién nos recuerda? ¿A quién recuerda más la gente a lo largo de la historia? ¿A Platón o a los otros dos? Gracias. Vamos a presentar la tercera pregunta. Le vamos a pedir a alguien de por aquí que sea tan amable de pasar a seleccionarla. A ver, una voluntario que quiera pasar a seleccionar la pregunta. Muy bien. ¿Nos das un nombre? Mari Carmen Santiesteban. La pregunta es sobre educación. ¿Por qué es necesario implementar la oratoria en México como materia oficial? ¿Por qué es necesario en México implementar la oratoria como materia oficial? Comienza nuestro compañero número 3 y seguirán los demás compañeros. Antes que todo, y antes que implementar la oratoria como materia oficial en México, quisiera hacer una precisión. Se debería de implementar también un poco de modales, ya que al hacer la referencia que hizo sobre la pareja sentimental del compañero Adelchi, siento que faltó al respeto de una dama. Respondiendo a la pregunta, ¿por qué es necesario implementar la oratoria en México como una materia oficial? Vivimos en una época en la cual comunicarnos de manera efectiva es esencial. No podemos concebir los liderazgos internacionales, no podemos concebir los liderazgos a ningún nivel si nosotros no podemos comunicar nuestras ideas de una manera de calidad, de una manera que sea efectiva, ya que cada una de estas ideas puede prestarse a malinterpretación, y sabemos que la malinterpretación hoy en día ha concebido cada uno de los grandes conflictos bélicos de los cuales la historia de la humanidad ha sido testigo. Es importante implementar la oratoria, pues es importante preservar nuestra lengua y preservar el español. Preservar un español que es atacado actualmente por neologismos, por anglicismos que vienen a atacar nuestra cultura, que vienen en detrimento de nuestro lenguaje español. ¿Por qué es necesario implementar la oratoria? Porque no importa cuál sea el destino que quieran escoger cada uno de estos jóvenes en cuanto a su formación profesional.
Se requiere de ingenieros que puedan comunicar de manera adecuada sus ideas para que de esta manera los procesos científicos se lleven con calidad, se lleven a cabalidad. Necesitamos políticos que sepan de oratoria para que nuestros políticos ofrezcan mensajes certeros a la población, no únicamente mensajes demagógicos que no comunican nada, sino que únicamente en un objeto populista quieren enardecer a las masas para ganar unos cuantos votos. ¿Por qué? Es necesario que en nuestras escuelas se encuentre la oratoria como materia principal, porque lo he vivido como médico. Si no comunicas de manera efectiva cómo tu paciente debe restablecer su salud, él no te va a entender. Hay que explicarle de una manera efectiva en qué consiste su tratamiento, cuánto tiempo va a durar, para no generar falsas expectativas. Es importante visualizar la oratoria como un todo para nuestro México. Un todo que desde el año 2015, durante el mes de marzo, se vino a plasmar en una fecha del calendario. Una fecha del calendario de la cual cada uno de los mexicanos, cada uno de los oradores que se encuentra en esta sala se puede sentir orgulloso. De igual manera, un orgullo que Durango sea esta tierra bendita en la cual la oratoria se implementará en cada una de las aulas de secundaria. Enhorabuena, Durango, y ese es el reto que debemos de asumir cada uno de los estados de nuestro país, llevar un mensaje en la que la comunicación sea la solución para cada uno de los conflictos. Me parece que cuando respondemos al por qué, también es necesario dar algunas alternativas de lo que nosotros consideramos es el plan de acción más apropiado, algo que no hemos escuchado en la intervención anterior. Y bien, mi primera razón para incluir la oratoria dentro de nuestra educación nos la da a todos el mismo pasado de las grandes culturas que son los cimientos de la sabiduría con la que el día de hoy contamos. Me estoy refiriendo, por supuesto, a aquella cultura griega en donde tenían a la retórica y a la lógica, que son los grandes componentes de la oratoria, dentro de la paideia, que era la escuela en donde se les enseñaba a las juventudes de aquellos tiempos. En segundo lugar, es muy importante tener la oratoria dentro de nuestra educación, porque seguramente nosotros hemos escuchado aquel viejo refrán que nos dice: en el pedir está el dar. Pero esto no se refiere únicamente a aquellos aspectos modales, sino a la capacidad que nosotros tenemos para transmitir nuestro mensaje de manera eficaz, y eso es algo mucho más difícil de lo que parece. Es mucho más sencillo llenar nuestros discursos con palabras que son incomprendidas para la mayoría, y si nosotros queremos acabar con esto, entonces la oratoria tiene que ser parte de nuestros planes de estudio. Además, si nosotros aprendemos a que en el pedir está el dar, vamos a ser ciudadanos más críticos, porque sabremos que las soluciones se llegan a través del diálogo, y entonces no tendremos que estar enfrentando tanto a intransigencias como las que vimos por parte de la CENTE, que ellos querían la abrogación completa de la reforma educativa, pero mientras Aurelio Nuño, que es el secretario de Educación, trataba de negociar con ellos, ellos no estaban dispuestos a ningún diálogo. En tercer lugar, también es muy importante decir entonces, como ya lo dije en un inicio, la manera en que se llevaría a cabo esta incorporación de la oratoria. Y yo la ubico primeramente dentro de nuestros planes de estudio de los niveles más básicos, que es precisamente el nivel de la primaria. Les platico que actualmente se manejan 3 proyectos en la materia de español por bimestre. Uno de esos proyectos podría estar enfocado perfectamente a la comunicación oral, que es la oratoria, y de esa manera entonces estaríamos asegurando que nuestros niños lo vieran a lo largo de todo el curso, y por supuesto también en la secundaria, que se estructura de la misma manera. Y además, la segunda propuesta es que la oratoria esté dentro de las escuelas normales, de las cuales casi no se habla. Si nosotros pretendemos que nuestros niños aprendan a hablar, primero nosotros, los maestros, tenemos que adquirir ese compromiso, y ello se logrará a través de clases de oratoria, por supuesto, en las escuelas normales. Muchas gracias.
Es menester establecer que en un debate venimos a discutir ideas y no personas, y eso es lo más importante y fundamental que hacer. Cuando nosotros hablamos de la implementación de la oratoria como una materia oficial, hay que hablar primero de la necesariedad de la construcción de una política educativa que incluya la oratoria dentro del programa. Y por parte del señor Salvador solamente escuchamos odas, pero no escuchamos argumentos. Y por parte de la compañera Sofía solamente escuchamos que las normales, pero no establecieron los elementos metodológicos de diferenciación que a continuación haré. En primera instancia, la oratoria es una disciplina y también puede ser entendida como un arte que adquiere saberes de otros artes, ¿no? Por ejemplo, la literatura tiene elementos narrativos que permiten entender la estructura propia de un texto. Al hablarlo, la fonética nos permite entender cuál es la diferenciación de contexto que existe al momento de hablar y al momento de pronunciar. Porque un texto escrito y un texto hablado tiene completas diferencias. Hablar del contexto de hoy es hablar de capacidades comunicativas, que es parte del proyecto que Juan Francisco Ili Ortiz presentó a la Secretaría de Educación y que hoy se va a implementar en el estado de Durango. ¿Qué son las capacidades comunicativas? Es permitir conjuntar el nuevo modelo educativo con las inteligencias de las 8 existentes, detonar la lingüística, que permite un mejor manejo emocional, que permite una mejoración contextual y que permite al educando y al educado el mejoramiento del aula de clase y el aprendizaje. Por el otro lado, habría que establecer también la diferenciación de la política, y es menester hablar, porque no solamente se trata de hacerle odas, sino tener muy claro qué es lo que necesitan las sociedades. Si bien existen una serie de saberes que son adquiridos en contextos sociales, las personas de alto ingreso que tienen la capacidad de tener lectura en voz alta y poesía, el sector más desprotegido no lo tendría. Entonces, al implementarla de forma nacional, habría un mejoramiento de esa capacidad comunicativa de las y los niños. Y, sobre todo, un punto fundamental, que la oratoria también debería tener perspectiva de género, que es un tema que debemos abordar con claridad, para tener un lenguaje incluyente donde todas y todos sean presenciados en el discurso. Creo que aquí hay 4 razones suficientes, que mi compañero Salvador no lo hizo de forma adecuada, y me parece preocupante porque hoy como orador nos debe de quedar claro qué es lo que hacemos con el público. Y me parece fundamental tener claro cuál va a ser la función y el beneficio que la gente va a tener a través de esta implementación. Muchas gracias. Compañero Salvador, con su comentario inicial sería muy fácil llegar a ofenderse, pensando que usted pudiera pensar tan siquiera que un compañero de la oratoria es capaz de referirse de esa forma a otra persona, más aún a una dama que tenemos aquí presente. Sin embargo, como usted es un gran ser humano, quiero pensar que es producto de la malinterpretación que usted realizó a mis palabras. El comentario que yo hice se refería a los fragmentos poéticos del compañero Adelchi, como me imagino lo tomó, no a su compañera. Jamás me atrevería a lo mismo. No necesita darme una disculpa, estamos entre hermanos. Ahora bien, un punto que considero que es importante, damas y caballeros, analizar de las palabras de nuestro compañero Salvador, es lo siguiente. Él nos dice que es necesario para poder evitar conflictos sociales. Sin embargo, no nos dice de qué manera, es decir, el cómo, la palabra nos podría llegar a ayudar para poder solucionar los conflictos sociales. Me imagino, para no poder realizar una afirmación gratuita, que lo va a realizar dentro de su última parte de intervención. Ahora bien, en cuanto a la compañera Sofía, me resulta muy interesante el concepto que maneja, porque nos dice que en el pedir está el dar, haciendo uso de un refrán popular. Sin embargo, me parece que en este momento lo que necesita la sociedad mexicana, más allá de saber pedir, es también saber ofrecer. Y eso es un punto que desgraciadamente no hemos valorado y que para eso podría servirnos en demasía la oratoria. Un orador ante todo tiene que poder entregar no solamente su palabra y su esencia, sino también su ideología y sus acciones. Ahora bien, compañera Sofía, también me parece muy importante un aspecto que anoté aquí, cuando usted nos habla del caso docente, porque nos dice primero que
el problema magisterial se debe a que los maestros no quisieron escuchar. Y me parece que aquí hay maestros representados que en su momento sí quisieron escuchar, al igual que en el resto de la República Mexicana. Y para que no quede únicamente como una muestra sesgada, pongo el ejemplo de la Academia Mexicana de la Educación, que congrega a la principal parte de los maestros pensantes, académicos y preparados del país. Realizaron mesas de trabajo con ellos y ellos pudieron apartar parte de las propuestas que el día de hoy observamos dentro de la misma reforma educativa y también dentro del modelo educativo que habrá de implementarse el próximo año. Entonces hay que analizar un poco más la realidad nacional. En cuanto a nuestro compañero Adelchi, concuerdo con la calidad multidisciplinaria de la oratoria, ese punto lo concedo. Un punto que me parece únicamente en el que se queda muy corto, compañero, es que únicamente lo limita a capacidades orales y escritas. Y aquí tendríamos que hablar también del lenguaje no verbal, que abarca más del 70% de nuestra comunicación. Ahora bien, para poder aprovechar los últimos minutos en generar propuestas, creo que si pudiéramos utilizar la retórica, como alguna vez lo pensó Corax y Tisias de Siracusa, para poder solucionar problemas, nos serviría para comunicar mejor temas como el medio ambiente, que estamos en una grave crisis, como la economía y el fomento al empleo, o como la misma congruencia que hace mucha falta en la política. Iniciando con esta contrarréplica. En efecto, Iván Adelchi, escuchaste odas porque las odas que pude emitir en mi participación hacia la Secretaría de Educación de Durango siembran un precedente para que se inicie un proceso de transformación a lo largo y ancho de nuestro país, tomando como ejemplo este estado. ¿Qué necesitan las sociedades?, se preguntaba Adelchi. Y se necesita entendimiento. Y el entendimiento se va a lograr por medio de establecer este tipo de materias en las currículas de educación básica, media y superior. En el pedir está el dar. Y la compañera Sofía preguntaba el cómo. Por ende, vamos dándole el cómo. La respuesta es legislación. La respuesta es que se exija a cada uno de nuestros representantes, a nuestros gobernantes, en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, que impulsen este tipo de reformas que nuestro país realmente necesita, para que cada uno de estos niños adopten estas nuevas herramientas, estas nuevas competencias que ya están fijadas en un nuevo modelo educativo. Estas competencias deben de ser adquiridas según el nuevo modelo educativo por cada uno de nuestros jóvenes, pues no se trata únicamente de enseñarles a hablar con propiedad, se trata de que lo que ellos puedan captar a través de escuchar, hablar y pensar correctamente sea transformado en buenas ideas. Porque el joven que sabe de oratoria, el joven que reciba este tipo de materias en sus aulas, también va a comprender de matemáticas, también va a comprender de ciencia y tecnología, también se va a ver interesado en la lectura, esa lectura que nuestro sistema educativo ha dejado tan de lado, ya que las cifras revelan que los mexicanos leemos bastante poco desde todas las edades. Y finalmente, tengo que hablar de capacitación. En el cómo está la capacitación que debemos de brindar a cada uno de los profesores, en lo cual estoy bastante de acuerdo con la compañera Sofía Gutiérrez Larios. Y esa misma capacitación se le brindó a cada uno de los profesores desde hace un mes que están aquí, representantes del estado de Durango. Y no es oda, compañero Adelchi. Es una manera que nosotros podemos adoptar para llevarla a nuestros estados y también sembrar este modelo que sin duda marca un parteaguas en la educación que podemos brindar a nuestros hijos. Es educación de calidad que no debe ser marcado por cuestiones administrativas o por cuestiones sindicales, como la compañera Sofía Gutiérrez y el compañero Ángel Torruco lo quisieron hacer durante este debate. Con la educación no se juega, ya que nuestros niños hoy necesitan de la oratoria dentro de sus aulas. Muchas gracias. Vamos a pedirle a una maestra o maestro de español nos haga favor de seleccionar la última pregunta. A ver, maestro, ¿nos da su nombre? Leodegario Rivera Muñoz, de la Secretaría de Educación de aquí del estado de Durango. Mujeres.
la participación de las mujeres en la vida política de nuestro país, debemos observarlo como una cuota de género o un reconocimiento a su capacidad. Pues el destino le puso la pregunta a modo, ¿verdad? La participación de las mujeres en la vida política de nuestro país, debemos observarlo como una cuota de género o como un reconocimiento a su capacidad. La participación política de las mujeres a través de las cuotas de género, sin duda, es uno de los temas más polémicos en la agenda actual. Sin embargo, yo no lo veo ni como una concesión ni como un reconocimiento. Lo veo como una medida para abatir una desigualdad estructural que hemos tenido a lo largo de la historia. Nosotros ya sabemos que no se puede tratar de igual manera a los desiguales, y las mujeres a lo largo de la historia nos hemos visto en un plano desigual con el género masculino por cuestiones de cultura, como por el simple hecho de que somos en la mayor y en la gran mayor parte las mujeres las que permanecemos en el hogar atendiendo las cuestiones familiares. Y ello nos ha impedido incorporarnos de la misma manera que los hombres a actividades laborales, actividades económicas, actividades políticas, y eso no lo hemos elegido nosotras. Eso se ha construido a lo largo de la historia por una cuestión cultural. Por ello es que requerimos cuotas de género que funcionen como ese aliciente que va a romper ese techo de cristal que actualmente las mujeres no podemos superar si las condiciones se quedan simplemente como están. Por supuesto que además creo que estas cuotas de género con las que ya contamos actualmente, porque permítanme comentarles que ya en el Congreso de la Unión tiene que haber estas cuotas de género, se están implementando también para las candidaturas, 50% hombres, 50% mujeres, no están completas. Nosotros por supuesto que podemos perfeccionarlas para que lleguen las mujeres más capaces, las mujeres que se lo merecen, no las mujeres que sean simplemente puestas por métodos de influencia. Pero no nos debemos confundir, las cuotas de género pueden acceder a esta justicia social. Simplemente tenemos que dar con este tipo de mecanismos que no permitan corromperlas. Y por supuesto que además de las cuotas necesitamos también incorporar una educación con perspectiva de género, que es un tema que ya se ha debatido bastante aquí. Concuerdo con el compañero Adelchi. Por supuesto, necesitamos perspectiva de género en la educación, porque únicamente así se cambiará la ideología y entonces ya no necesitaremos este tipo de instrumentos, porque la igualdad se dará de manera plena y natural. Muchas gracias. Voy a utilizar una analogía que me sería pertinente para entender el problema de las mujeres, y hablaré de las porque no solamente hay unas, sino son muchas, y en diferentes sectores y en diferentes estratos socioeconómicos. Pensemos en un partido de fútbol donde el equipo solamente tiene 5 jugadores, de los cuales nos hacen falta 6. Evidentemente el partido de fútbol lo vamos a perder. Es exactamente lo que pasa con el tema de las mujeres en México. Ellas son mayoría, pero son tratadas como minoría y son tratadas como no son necesarias. Yo creo que para poder lograr el éxito como sociedad necesitamos entender que necesitamos hacer equipo juntos. Voy a establecer argumentos que me parecen menester. No voy a criticar el status quo sobre el estado de la desigualdad estructural, pero sí voy a polemizar algunos puntos que estableces. Yo creo que la moción no es mutuamente excluyente.
Las cuotas de género y el reconocimiento son dos cosas que parten de la misma lógica. Las cuotas de género fueron la conquista de las mujeres en los congresos para que se tenga perspectiva de género en el diseño de políticas públicas, de leyes y de inclusión de programas económicos, y a la vez se le reconoce su función social. Es menester establecer que la condición del machismo, la condición de desigualdad estructural, también tiene un dejo ideológico, y este es mi segundo argumento. Han sido las diferencias sexuales las que han generado el menosprecio de las mujeres, y entonces estas diferencias sexuales se vuelven desigualdad estructural y desigualdad social. Ahora, ¿por qué hablo de las mujeres? Porque lo cierto es que todas las mujeres no viven la misma condición de desigualdad. Y aquí voy a hablar de la mujer indígena negra, de la mujer indígena que vive en desigualdad y en una zona marginal, la mujer blanca que vive y que tiene un ingreso menor y que vive la violencia salarial. Son los temas que hay que reconocer. Pero las cuotas de género van a tener una problemática, y la cual las feministas lo reconocen. Son mecanismos de transición. Hasta que naturalmente exista 50 y 50 en los procesos de cargos de elección popular, ahí existirá un verdadero empoderamiento de la mujer. La Agenda 2030 tiene un claro objetivo, y México también lo ha tenido. No podemos hacer equipo si no las incluimos a ustedes. Y esto debe ser un reconocimiento, como yo hombre, que nosotros a las mujeres les debemos mucho. Pero sobre todo les debemos honestidad en el ejercicio del cumplimiento de las políticas, y reitero, reconocerles su labor, y que existan cuotas de género no son mutuamente excluyentes, pero sí son transitivas. Les agradezco su atención. Muchas gracias a todas y a todos. No podía existir un mejor último tema para este debate, definitivamente. Compañera Sofía, no voy a criticar el hecho de que usted mencione que históricamente ha existido discriminación, porque me parece, de acuerdo a la teoría de género, que eso resulta ser un axioma evidente. Me hubiera gustado que usted manifestara un sustento, sí, el cual no existió. Sin embargo, no vamos a criticarlo por ser un mismo axioma evidente. Ahora bien, nos habla del tema de la perspectiva de género en la educación. Sin embargo, no nos dice el por qué surge esta perspectiva de género, lo cual mencionaré más adelante. Y también nos habla de que solamente sea en la educación, y me parece que la perspectiva de género debe de encontrarse en todas las políticas públicas, tanto sociales, económicas, educativas y de otra índole. Ahora bien, en cuanto al compañero Adelchi, me agradó su alegoría de fútbol. Pero por otra parte, usted nos habla de la desigualdad que sufren las mujeres por sectores. Sin embargo, al inicio no nos plantea soluciones, y después nos dice que la solución estará en que exista un 50-50 de las posibilidades de acceder a cargos de elección popular por parte de las mujeres, y que en ese momento las mujeres van a gozar de la plenitud de sus derechos. Sin embargo, compañero Adelchi, le recuerdo que en este momento, de acuerdo a la última reforma que se realizó precisamente para el próximo periodo electoral, ya existe el 50-50, por lo cual regresamos al mismo tema del primer debate, en donde estamos proponiendo cosas que en este momento ya existen. Ahora bien, damas y caballeros, también se trata de proponer, y es lo fundamental en un debate. Entonces, efectivamente, ha surgido discriminación de las mujeres en cada una de las etapas de la historia. Teníamos el derecho de pernada en la Edad Media, teníamos en el caso de la Edad Antigua la falta de acceso a la filosofía, a la política, a la economía. Tenemos, por supuesto, en la edad actual una enorme cantidad de muestras de violencia y de discriminación, como el hecho de que las mujeres en una semana trabajen 25 horas más que los hombres y apenas puedan ganar el 70% de lo que ganan los hombres en un mismo trabajo que ellas, de acuerdo a datos del INEGI. Ahora bien, me parece aquí que es importante también mencionar el caso de que ha sido producto de una enorme lucha social, y lo observamos en las conferencias y cumbres internacionales. Allí estaba la Conferencia Mundial sobre la Mujer de la Ciudad de México, la de Copenhague, la de Nairobi y la de Beijing. Y llegó el tema de Beijing porque ahí se plantea una agenda de mínimos que debe de poderse considerar para las mujeres, donde se hablan de los mínimos económicos, mínimos sociales y mínimos políticos, razón por la cual surgió la propuesta a nivel internacional del 50-50. Esto responde, y el caso de la perspectiva de género responde en las políticas públicas a la agenda de la ONU, que en la Asamblea General de las Naciones Unidas nos muestra su resolución 50-104, y en esa se plantea que todos los países parte
entre ellos México, deberían de adoptar una perspectiva de género. Creo que se lo debemos a las mujeres, mujeres como Aspasia de Mileto, como Margaret Thatcher, Dolores Ibárriru, Elvia Carrillo Puerto y muchas más. Gracias, Durango, te llevo en el corazón. Considero que en este, como en muchas de las problemáticas de nuestra nación, no se debe de generar polémica sobre un problema cuya respuesta es bastante clara. La mujer debe de obtener espacios dentro de la vida política y pública de nuestro país, pues son ellas promotoras del cambio. La compañera Sofía menciona cosas bastante interesantes. La que llama más la atención es que ella pugna por un método de reconocimiento en el cual las mujeres no entran únicamente por la influencia que puedan llegar a tener. Este supuesto daña un tanto la integridad que se debe tener hacia todas las mujeres. No podemos decir que las mujeres van a entrar a la política únicamente por la influencia que pueden tener, por quién están emparentados o qué representación económica pueden tener para cierto partido político. La participación de las mujeres en la vida política de nuestro país no es suficiente, sin embargo, su necesidad es bastante clara. Sin embargo, es necesario que nosotros nos adaptemos y veamos cuáles son las verdaderas soluciones que nos van a traer a una verdadera equidad de género en la política. Las cuotas de género las veo únicamente como el camino, sin embargo, no son el fin. El fin es que cada uno de los mexicanos cambiemos la mentalidad y sepamos que la mujer puede ser nuestra representante y que la mujer va a legislar a favor de nosotros y mejorar las condiciones que tenemos cada uno de los mexicanos. ¿Cuáles son estas propuestas y cuáles son estas soluciones? La primera, educación con perspectiva de género, que surge como una necesidad bastante evidente ante la desigualdad. El segundo, el empoderamiento de cada una de las mujeres desde la educación básica, puesto que las mujeres deben de entender que ellas, al igual que los hombres, guardamos un compromiso con nuestra nación. Y tercero, y que también es importante, debemos de cambiar las otras condiciones de desigualdad a las cuales se enfrentan nuestras mujeres, como por ejemplo la dificultad que tienen ellas para acceder a sistemas de salud de calidad, como por ejemplo la situación económica en la cual observamos cómo mujeres ganan menos ocupando el mismo puesto que los hombres, y de igual forma el de acceso a la educación, ya que entre hombres y mujeres de una misma edad vemos que hay más hombres en las escuelas que las mujeres. En ese momento no vamos a requerir de cuotas de género. En ese momento vamos a visualizar a la mujer como un ente de acción, como un ente que viene a transformar a nuestro país. Las cuotas de género ya no serán necesarias, ni siquiera será necesario hablar de un 50 y de un 50, pues no será necesario. Lo que será necesario es poner en la mesa cada una de las reformas estructurales que necesita nuestra nación, de las cuales, sin lugar a dudas, las mujeres serán parte. Muchas gracias. En mi papel de esta intervención me corresponde abonar, tocar y refutar por orden cada una de las intervenciones de mis compañeros. Comienzo así con mi compañero Adelchi, al cual agradezco por estar en la misma sintonía de mi postura. Y no voy a usar aquellos términos que frecuentemente se usan en este tipo de espacios de debate, de gracias por darme la razón. No, de eso no se trata. Aquí lo que a mí me interesa resaltar es que en verdad me enorgullece que los hombres también tengan esta perspectiva, porque no llegaremos a la igualdad únicamente por parte de las mujeres. Necesitamos que tanto hombres como mujeres estemos en la misma lucha de un empoderamiento de la igualdad, de un empoderamiento de todos. Y también además me parece importante retomar su punto de que las perspectivas de género se encaminen a aquellas zonas más vulnerables, como lo son las zonas en donde viven nuestras mujeres indígenas. En segundo lugar, paso con mi compañero Torruco, al cual sí le voy a pedir que no redunde tanto en la refutación, porque fundamentalmente y finalmente estuvo de acuerdo con todos nosotros, pero estuvo muy empeñado en tratar de atacar ciertos puntos muy leves de cada uno de nosotros y finalmente utilizó únicamente 30 segundos de su tiempo para darnos sus propuestas, sus puntos de vista, siendo que esto de la refutación se da, como en el papel que yo actualmente tengo, hasta en la segunda ronda
de la participación de cada uno. Pero también, una vez más, muchas gracias por estar de acuerdo con este tipo de reconocimiento para las mujeres. Y en tercer lugar, también paso a citar a nuestro compañero Salvador cuando nos dice que las cuotas son un camino, pero no son el fin. Y eso nos tiene que quedar a todos muy claro para que no vengan a vendernos ideas distintas que sí están muy en boga actualmente, de que las cuotas de género son dañinas porque nos están haciendo a las mujeres esforzarnos menos o quitándole lugares a los hombres. No, señores, no se van a quedar por siempre, son simplemente un camino. Y en este mismo sentido que yo quería retomar de cómo podemos mejorar para dar más propuestas, cómo podemos mejorar las cuotas de género, en primer lugar me parece muy importante trabajar en la comunicación para que más gente como todos nosotros entendamos de lo que significa. La comunicación es importante que se encuentre en nuestros libros de texto de las escuelas, porque como la doctora Marta Lamas, especialista de género en México, lo dice, todavía tenemos libros de texto en donde vemos a figuras de niñas desde chiquitas, simplemente en la casa con muñecas, y así las vemos en la cocina también cuando crecen, y esto va fomentando un tipo de ideología que después no podemos romper. Y en segundo lugar, me parece que también tenemos que reformar aquellos códigos penales que todavía cuentan con algunas perspectivas misóginas, como lo era actualmente el débito marital que las mujeres le debían a los hombres simplemente por estar casado con ellos. En este sentido, muchas gracias, Durango. Es para mí todo un honor haber compartido esta tribuna. Fuerte el aplauso para estos extraordinarios polemistas y debatientes. Pueden ver que realmente son buenos amigos. Vamos a darles nuevamente un fuerte aplauso por este gran ejercicio que ha sido seguido por muchas personas a través de internet. Gracias a todas ellas y gracias, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes. Pues bien, en breve los invito a que no se muevan de sus lugares, a que pongan mucha atención, ya que estaremos apreciando uno de los videos, ya que dicen que una imagen habla más que 1000 palabras, para que nuestros anfitriones nos permitan conocer aún más esta preciosa tierra de Durango. Una vez concluido el video de Durango, habremos de escuchar las palabras de dos jóvenes picolinos de la Academia Oaxaqueña Hablando el Corazón. Tendremos, que por cierto están aquí con nosotros, gracias a la Academia Hablando el Corazón, que vienen desde Oaxaca a compartir todo su amor en la tribuna con Durango. Gracias, Academia Hablando el Corazón. Los jóvenes, muchas gracias. Los jóvenes que estarán pasando aquí a esta tribuna de la Academia Hablando el Corazón serán los picolinos Manuel Antonio Hernández Reyes y Perla Estefanía Reyes Castillejos. También habremos de ver el video de la Fundación Ili Ortiz. Así que, si nos lo permiten, vamos a ver el video. Hace bien volver. La memoria es un pozo repleto de música extraviada. Hay tanto por decir. Entre susurros, el aire me trae la calma del desierto, la inmensidad de esta tierra. Me alegra sentir de nuevo el pulso tranquilo de la ciudad, enfrentarme a su mirada simple y franca, su horizonte sin secretos. Descubro otra vez su piel revolucionaria y su implacable me sorprende su imaginación, su paciencia y plenitud, a pesar del tiempo. Había olvidado cómo la cantera se transforma con el sol.
Y esa calidez me recuerda el ritmo perfecto de la vida, de cada vida. Durango quiero estar ahí. Veo y les hablo con mucha admiración y respeto al señor gobernador del estado de Durango, licenciado José Rosas Aispuro, al señor licenciado Juan Francisco Ilio Ortiz, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de El Universal. Gente hermosa que ha visto desfilar lo mejor de la oratoria juvenil de México. Quiero contarles una historia de amor entre dos cerros, uno que carga en el corazón y el otro yace enorme en el corazón de todos los duranguenses. Y es que la oratoria siempre se presta para las historias de amor. ¿Cuántos noviazgos han salido de los concursos? Yo espero que algún día pueda enamorarme también de una oradora para arribar con mis cursos a las ranas de los estanques. Pero mientras pasa eso y mi mamá prueba la oradora, quiero relatarles el enamoramiento entre dos cerros muy diferentes. El que vive en mi tierra, Oaxaca, y que se llama el Cerro del Fortín, y entre el otro, que vive aquí, el Cerro del Mercado. Ambos muy diferentes. ¿Cómo se conocieron? Se conocieron porque desde que llegué aquí, a Durango, con mi discurso, sintieron una atracción gigantesca. Mientras en uno, año con año, lo danza la guelaguetza, el otro era la fuente de metales que le dan de comer a muchos mexicanos. Se conocieron por la fuerza migratoria. Se vieron al rostro y enamorados los dos cerros se levantan para presenciar este emocionante final del concurso. Nos ven desde sus puntos más altos, nos ven desde arriba, como lo dicta su abolengo. Por eso me emociona mucho hacer oratoria. Permite unir a la magia, hacer competir a las 32 entidades de la República. Permite que yo viaje en avión y mis hermanos y hermanas de Oaxaca 24 horas por tierra. Permite historias de amor sinceras. ¿Y como cuáles podrían ser esas historias de amor sinceras? El pararse y enfrentar a un auditorio a mis 10 años. El conmover al público hasta las lágrimas. El ofrecer un argumento sólido y lógico. Todas estas historias son anécdotas que contar en unos años, cuando todos ustedes, chavos, dejen de concursar. Y también, ¿por qué no? Relatar cuántas mujeres inteligentísimas vieron en tribuna, cuántos hombres fornidos y guapos como yo no se dieron cuenta durante sus disertaciones la historia de amor entre el Fortín y mi mercado. Como el cuento de hadas entre la oratoria y yo. ¿Cuántos de ustedes se han enamorado? ¿Verdad que se siente igual que pasar a improvisar y no saber qué tema va a tocarte? ¿Verdad que leer el tema en el papelito de la improvisación es igual o peor cuando te dejan en visto? Por eso que vive el amor y la oratoria. Permite que dos cerros se enamoren. Hace que el aire de Durango se coloree. Oradores y oradoras de México son mi ejemplo. Los veo y los copio. Los veo y aprendo. Pero solo aprendo de los que humildes hacen parecer sus discursos como unos dulces cuentos de hadas. Que esta noche gana el que concurse con amor. De Oaxaca, Manuel, el orador inteligente, guapo y fornido.
el amor que nos distingue, saludo respetuoso al señor gobernador, doctor José Rosa Saispuro Torres, al licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, a las oradoras y a los oradores que han venido desde muy lejos para competir sanamente, público hermoso que acompaña a Durango con su presencia. La celda 27 me recuerda mucho el nervio y las emociones encontradas en este concurso, sobre todo en esta etapa final, donde en la celda ya están los oradores que tendrán el honor de ser picados por un ser que da rostro y esencia a esta maravillosa tierra. Todos los oradores que ven aquí al frente provenimos de los pies de México, del sur, desde Oaxaca, la tierra de los chapulines, para llegar al norte dorado de México, donde se posan los ojos de la nación para ver de lejos al mar, Durango. Ahora, a mis hermanos y hermanas, pero sobre todo a este público culto que nos acompaña, pido nos adentremos a la celda de la que les hablaba. Sé que los duranguenses se saben este cuento perfectamente, pero para los que no, la leyenda relata que las personas más malvadas de Durango eran encerradas en una cárcel de la ciudad. ¿Cuál era el gran misterio? Que quienes eran encerrados amanecían muertos, dejando a la opinión pública 1001 conjeturas acerca de su prematura muerte, que era un alma en pena, que era el mismo diablo que venía por los malhechores. Lo que no sabían es que se trataba de un inmenso alacrán de 30 centímetros, que al picarles con su aguijón, les arrebataba la vida. Y es que este gran certamen de oratorio y debate público del Universal solo puede traer a mi piel, aunque no esté concursando, ese mismo nervio que sintieron aquellos desdichados duranguenses. Todas y todos los que hemos participado en algún certamen de oratoria, por más pequeño que sea, hemos sentido una adrenalina profunda, una incertidumbre enorme, un nervio que solo puede sentirse en tribunas como estas. Hoy, este majestuoso teatro Ricardo Castro es la celda 27, pero a comparación de la del origen del cuento, no hay villanos, no hay muerte ni desconsuelo, solo almas que juegan con su suerte, que al entrar a la celda oscura de no saber qué improvisar o qué debatir, permanecen nerviosos esperando ante la impaciencia de este arácnido concurso. Al final, no es la muerte la que vive en la ponzoña del alacrán de Durango, porque este grande que ronda en el teatro trae en su aguijón la sustancia de la gloria, las notas etéreas de Silvestre Revueltas, el grito revolucionario de Francisco Villa. Al orador que le pique, no solo habrá ganado con amor, sino con mucha disciplina. Jóvenes oradores y oradoras, tengan siempre presente que su trayectoria es ejemplo para muchos de nosotros que venimos a aprender de ustedes. ¿Alguna vez le preguntaron a Dolores del Río cuál había sido su secreto para llegar a la cumbre del mundo mediante el arte de la actuación? Afirmó que sí el talento, que sí la capacidad, pero sobre todo la disciplina. Hagamos que los más jóvenes copien nuestro ejemplo de disciplina y hagamos fecundar la profecía, que en nuestra voz está la libertad de la patria. Ya unidos en este discurso, como hermanas y como hermanos oaxaqueños, queremos hacer un análisis profundo de por dónde transita la oratoria en este país y cómo es que con nuestro ejemplo, con nuestro trabajo, lograremos nuevas formas de innovar nuestra oratoria, nuestra capacidad para argumentar, así como también nuestros principios para abrirnos al diálogo. Hacer oratoria en México, señor gobernador de Durango, doctor José Rosa Saispuro Torres, señor licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, público amable que nos acompaña, ha sido un arte muy exclusivo, muy de muy pocos. Y es tan de tan pocos que le pido al público que me escucha, recordemos uno de los pasajes del señor secretario de Educación Pública, el licenciado Aurelio Nuño Mayer. Hace aproximadamente un mes, el señor secretario Aurelio Nuño Mayer conoció a una de nuestras paisanas. Me refiero a Lady Tacos de Canasta. Una mujer trabajadora y carismática que, como miles de mexicanos, se gana la vida con mucho empeño, vendiendo precisamente tacos de canasta. Ante la cara de evidente sorpresa y alegría de él, y con un beso de saludo bien plantado, no solo afirmó que para entender a México
debemos entender su diversidad, sino que posicionó también su postura ante la educación en México. ¿Qué habrá pasado por la mente del señor secretario en este momento? ¿Cómo puede esta mujer ser como es? ¿Qué le quita el miedo de gritar su producto en la calle? ¿Qué la motiva a ser valiente para afrontar su realidad? Pues déjenme les comento que una de las grandes enseñanzas de la oratoria es dejar libre y transparente al espíritu. Y pregunto, ¿cada uno de ustedes podría imaginarse un México lleno de espíritus libres? Y por eso es que creo que la oratoria en este país es de muy pocos. Y aquí la pregunta es ¿por qué? Porque el buen hablar y el debate en México ha sido siempre para quienes son amigos de concursantes de oratoria, para quienes pueden pagar asesorías, para quienes están cercanos, público que me escucha, precisamente a este tipo de círculos. Cuando empecé a hacer oratoria, me sentía agobiada, muy agobiada. Me hablaban que me convertiría en leona o en tigresa ante las adversidades. Pero al principio no sentí nada de eso. Sentí miedo porque no podía hablar como lo dicen los tutoriales en internet. Porque muchas veces a las mujeres se nos dice ser deliberadamente masculinas mientras hablamos. No me sentí leona, pantera, ni águila ni tigresa. Por eso la magia de estar en Durango vuelve porque sí, nuestra participación en Invertebrada le da tenazas, le da 8 patas, le da color amarillito porque ya leímos que los alacranes güeritos son los más potentes. ¿Se puede apreciar la belleza en la ponzoña? Reitero, aunque soy más grande que mi hermanita, que da su testimonio de cómo comenzó en la oratoria, también como mujer pasé exactamente lo mismo, hablar impostadamente, inhibir, en mi caso, mi natural feminidad para emular ejemplos masculinos y muy exagerados para poder ganar un concurso de oratoria. No sentí, en lo más mínimo, la fiereza que me dijeron tenía que tener. Y con el paso del tiempo nos preguntamos cuántas mujeres han podido ganar este concurso. ¿Cuántas mujeres oradoras han dejado intacta su personalidad para no emular la forma de nosotros los hombres y en su caso, los hombres que tenemos formas muy masculinas? Público culto, nos enfrentamos a un cúmulo de privilegios que según nos volverían fieras con nuestro verbo. Por eso decidimos cuestionar esos privilegios con una parte de las riquezas folclóricas de este maravilloso estado. Sus incomprensibles alacranes. Porque si en un momento nos dijeron que nos volveríamos bravíos con nuestro verbo, hoy sabemos que después de hacer oratoria a lo largo de nuestra vida, nos regala una de las bondades de los alacranes. Cuando la hembra se vuelve madre, es intempestiva, responde con contundencia ante el ataque ajeno, medita y protege con un amor que solo Dios comprende a sus crías que cargan el abdomen. Y es así como la oratoria y todo lo que implica nos da la enorme visión y oportunidad de cuidarnos a nosotros mismos, a nuestro propio carácter, a nuestra propia personalidad, como si se trataran de nuestros primeros y de nuestros únicos hijos. La oratoria aquí en Durango, allá en Chiapas, en el Estado de México, en Campeche, en nuestra propia Oaxaca, le daría a la niñez y a la juventud una capacidad indubitable para cuidar sus propios principios, sus propios valores, como lo hacen los alacranes, que tímidos seguro me escuchan tras las paredes de este teatro, quienes protegen con la propia vida, si es necesario, lo más caro de su alma. Todo esto me enseña Durango Dorado con sus desiertos y la oratoria. Cuidar mi espíritu de quienes quieran comprármelo, de quienes me digan que hacer oratoria es hablar únicamente en un solo formato. Y como mujer joven, lanzo varias preguntas. ¿Cuántas mujeres agregó José Muñoz Cota a sus jóvenes en espiral? ¿Cuándo las había y debió de haber hecho capítulos enteros como lo hizo con todos los hombres? ¿Cuántos videos circulan en las redes donde nosotras las mujeres tenemos que vestir únicamente un solo estilo? ¿Han visto una oradora reconocida dando un discurso en un gran foro y por otro lado, entablar una conversación con ella? ¿Cuántos hombres y mujeres afeminados podrían ganar hoy un concurso de oratoria? Sé que saben las respuestas, son muy injustas, pero como en un principio se dijo, solo el honor a nuestra propia naturaleza, a nuestro íntimo espíritu, podrá cambiar la forma en la que se hace